Bueno, Eh, pongo a grabar la clase. Sí, te escucho. ¿Cuál es la pregunta por teórica? ejemplo, en la cartilla de práctica, en la parte autoevaluativa, el ejercicio 12, 13 y 14, que vendrían a ser del mismo inciso, de hecho. Ok, ya lo revisamos. Me dejas que haga un pequeño repaso de los contenidos teóricos y ahí vamos a verlo. Bueno, pues, Dale, Lucas, ya lo revisamos. Bien, comenzamos con cinemática a principios de la semana anterior, que habla del desplazamiento móvil de algún objeto respecto a un sistema de referencia. Vimos primero el concepto de desplazamiento, en donde el desplazamiento es una magnitud vectorial y lo calculamos siempre que estamos pensándonos en un movimiento rectilíneo uniforme, que nos estamos moviendo sobre una recta, y uniforme quiere decir con velocidad constante. La contraseña de asistencia en Argos es física 4 y está a las 8:30 hasta 10 habilitada la asistencia, ¿no? Entonces el desplazamiento es la diferencia de la última posición menos la primera. Como estamos siempre moviéndonos sobre la misma recta de acción, digamos, no vamos a graficar vectores sobre una misma recta porque simplemente vamos a tomar su módulo y considerando su signo, digamos, ¿no? Considerando nuestro sistema de referencia, a derecha positiva en general, a izquierda negativa, ¿no? Vimos la diferencia con, bueno, y vimos, perdón, velocidad media como el cociente entre el desplazamiento y el tiempo. En este cociente, digamos, el desplazamiento es una magnitud vectorial, la velocidad media es una magnitud vectorial, sin embargo el tiempo una magnitud escalar. O sea que el producto del desplazamiento, o sea, el desplazamiento como producto de velocidad media por el diferencial de tiempo, me va a dar una magnitud vectorial. Vimos la diferencia entre desplazamiento y distancia total. Mientras el desplazamiento es la diferencia de la última posición menos la primera. La distancia es la distancia total que recorre en un tiempo dado. Y la distancia total como la rapidez media o rapidez promedio son magnitudes escalares que no las representamos mediante vectores, sino simplemente un módulo, ¿no? Vimos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme como abreviadamente, digamos, que la posición final de cualquier móvil, objeto o partícula es igual a la posición inicial más menos, aquí faltaría más menos, la velocidad por tiempo, donde la velocidad media la consideramos constante en el tiempo, no varía, ¿no? Después vimos concepto de aceleración media, que ya es cuando la velocidad varía, que sería la variación de velocidad en el tiempo. Y vamos a ver en Disculpe, general, profe, pero más o menos dependiendo si la velocidad es negativa o positiva. claro, respecto a mi sistema de referencia, si se está moviendo en sentido creciente de posiciones positivas o si se mueve en posiciones decrecientes respecto a mi sistema de referencia, ¿no? Ya vamos a ver algunas gráficas. Bueno, la aceleración media como variación de velocidad en el tiempo, la aceleración media también es una magnitud vectorial y la presentamos o se presenta cuando la velocidad varía. Y en general vamos a ver situaciones en donde la aceleración media es constante, o sea, no vamos a ver situaciones en las que la aceleración no es constante en el tiempo. Y el movimiento rectilíneo uniformemente variado, hemos visto las ecuaciones con las que podemos trabajar, serían que la velocidad final sería igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo, misma situación que la velocidad. La aceleración puede ser positiva o negativa. No vamos a encontrar nunca tiempos negativos y ya vamos a explicar un poquito ese concepto. Y el desplazamiento, digamos, como diferencia de la última posición menos la primera, es igual a velocidad inicial por tiempo más menos un medio de la aceleración por tiempo cuadrado. Obviamente esta velocidad inicial también podría tener signo positiva o negativa respecto a mi sistema de referencia. Y la última ecuación que utilizamos bastante fue la velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración por desplazamiento. Utilizamos acá a veces un signo más porque la aceleración va a venir con su signo a modo simplemente de referencia, pero tengan en cuenta entonces eso, ¿no? Que la aceleración puede ser positiva o negativa. Y finalmente vemos caída libre, tiro vertical, cuando tenemos un movimiento perpendicular al piso, al suelo,
Y usamos ya letras I para referirnos a un eje vertical de posición respecto al tiempo. Y la aceleración única que actúa en estos movimientos es la aceleración de la gravedad, 9,81 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Vamos a volver un poco sobre las gráficas. Recuerden que el análisis gráfico es siempre relevante y muy importante a veces para resolver ejercicios. En el movimiento rectilíneo uniforme, recuerden velocidad media constante, posición final es igual a posición inicial más menos la velocidad media por el tiempo. A pesar que a veces no ponemos v sub m, que es velocidad media, sino que se pone v, estamos hablando de la velocidad media, y a veces cuando hablamos de la rapidez media hablamos del módulo de la velocidad constante, ¿no? Entonces, si hacemos o representamos en gráficas, a ver, quería primero explicar el concepto que hablamos de tiempo. Ya vemos sobre los ejercicios, que voy a revisar varios y que lo vamos a ver a estos de autoevaluativos, ¿no? Si ustedes observan las gráficas que hacemos en un sistema de dos ejes, X en función de T, y las asociamos con los ejes que habían visto previamente durante toda la etapa de matemática, que era Y y X, un eje vertical y un eje horizontal, simplemente es para resaltarles que podemos tener cualquier tipo de variable sobre los ejes y cómo los representamos dependen de la variación de una sobre otra. O sea que acá X es una función del tiempo, porque depende del tiempo. Y si lo analizamos respecto a la ecuación que vimos, sería posición inicial más menos velocidad por tiempo, donde t es una variable. Algo que no es constante, está variando constantemente, ¿no? Con respecto a nuestro sistema de ejes coordenados, les decía que dos ejes coordenados a 90 grados nos dividen el plano como en cuatro cuadrantes, perdón, ¿no? Que algo quizás ya vieron en matemáticas. Cuadrante 1, 2, 3 y 4. Generalmente vamos a dibujar en nuestros sistemas de referencia gráficos en el cuadrante 1 y en el cuadrante 4. No vamos a tener sobre el 2 o el 3. ¿Por qué? Porque implicaría tiempos negativos. Desde el punto de vista física no tiene sentido. ¿Sí? Entonces nuestras gráficas siempre se ocuparán entre el primero y el cuarto cuadrante que denominamos respecto a mi sistema de referencia. Entonces, dicho esto, si graficamos gráficas respecto del movimiento rectilíneo uniforme, algo de lo que ya vimos. Trato de correrlo esto un poquito más abajo. En general vimos que podemos tener gráficas de posición que son rectas y la velocidad, en este caso tenemos una posición inicial, lo vamos a graficar con azul acá. Entonces tenemos una situación 1 que se grafica en sobre velocidad con una situación 1, donde si lo analizamos tendríamos una posición inicial y a medida que avanza el tiempo, la posición va logrando valores cada vez positivos mayores en una tasa de variación constante. Por eso tengo, a medida que crece el tiempo, aumenta cantidades proporcionales en su posición, ¿no? Les había comentado que si analizamos la pendiente de la recta, que sería la orientación respecto al eje horizontal, cuando esa recta tiene respecto al horizontal una pendiente positiva que denominamos, sería un ángulo positivo respecto a mi sistema de referencia, mayor que 0. A medida que va inclinándose mayor o menor posición relativa a la recta respecto al eje horizontal, voy a tener una velocidad mayor. Entonces, si el ángulo crece, lo que va a pasar es que la gráfica de velocidad, que es constante,
se irá desplazando hacia arriba a medida que el ángulo sea mayor, porque implica una velocidad media mayor, ¿no? Si en algún momento la posición se ubica paralela al eje del tiempo, serán situaciones en las que la velocidad se vuelve cero porque la partícula móvil se quedó quieto a partir de ese tiempo, ¿no? A partir de un tiempo t1, por ejemplo. Entonces yo analizo la gráfica de velocidad hasta el instante t1, era constante, y luego cuando el móvil se queda quieto implica una velocidad media cero, por ende se toma sobre el eje horizontal, que toma valores a partir de ese punto como 0 metros por segundo, ¿no? Eso siempre ocurre en la medida que el móvil esté quieto, ¿no? Habíamos visto también que si la velocidad era con pendiente negativa respecto al eje horizontal, implicaba que podíamos tener un ángulo negativo respecto al eje horizontal. Acá tengo otra posición inicial cualquiera, diferente. Si yo la graficara en mi sistema de referencia para la velocidad, no me quedo bien al eje vertical. Bueno, forma aproximada, que era el eje hacia abajo, ¿no? En ese caso, una pendiente negativa o ángulo negativo respecto al horizontal, perdón, me implica una velocidad media negativa. La otra era la azul positiva, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Preguntas sobre movimiento rectilíneo uniforme? Recuerden, movimiento rectilíneo uniforme, velocidad media constante. Velocidad media constante implica gráficas paralelas al eje horizontal. Si en algún momento se ubican sobre el eje, implica que la velocidad media vale cero. Importante también, recuerdan que vimos, no, el de arriba, la gráfica, estas son las de posiciones respecto al tiempo y estas son de velocidad respecto al tiempo. Si recuerdan también, vimos que si calculábamos el área bajo la curva en la gráfica de velocidad, el área me daba el desplazamiento de una partícula. Ya que si yo multiplico la base, que era un tiempo, por la altura, que es una velocidad, tiempo por velocidad tiene dimensión de longitud, porque es segundos multiplicado por metros sobre segundo me da algo en metros, y eso es el desplazamiento. Entonces el área de la curva, si la puedo calcular, me da el desplazamiento neto que ha tenido el vehículo. Desplazamiento quiere decir la diferencia entre la posición final y la inicial. Nada me dice el cálculo de área cómo era la posición inicial, simplemente cuánto ha variado respecto a la posición inicial. Está, bueno, ahí un poco la vista. Estoy tratando de correr la vista de las cámaras, que a veces me incomoda para graficar. Hasta aquí un pequeño repaso de lo que sería movimiento rectilíneo uniforme. Voy a bajar un poco para el MRV con aceleración media constante, en donde la aceleración media la calculamos como la variación de velocidad en el tiempo, que es, recordemos, vectorial. La velocidad es vectorial y el tiempo es una magnitud escalar.
Profe, yo tengo una duda ahí en el tema de la aceleración, porque había un ejercicio en autoaprendizaje que te pedía calcular la aceleración instantánea y yo tenía, digamos, otro concepto de la aceleración instantánea y bueno, calculé con la aceleración media y bueno, y me dio el resultado, que como que la toma, digamos, la aceleración media como instantánea o cómo sería ahí. Ahí te muestro. Ya lo vemos, ¿no? Bueno, planteo un poquito las ecuaciones y ahí te muestro cómo sería un análisis gráfico, que creo que es lo que te deben haber informado o dado. Teníamos posición final igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo. Recuerden que esta puede ser negativa si la velocidad inicial es negativa. Más o menos un medio de la aceleración por tiempo cuadrado. Teníamos que la velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. También más o menos. Y que velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial. Bueno, v sub 0 no, le voy a poner v sub i porque estamos utilizando la i para velocidad inicial. Más o menos 2 veces la aceleración por el desplazamiento. En general son esas las ecuaciones que utilizamos. Cuando tenemos caída libre, tiro vertical. Vertical. Simplemente utilizamos la letra I por una cuestión de conveniencia al ser un eje vertical. Pero después las ecuaciones son iguales, salvo que la única aceleración que aparece es la de la gravedad, ¿no? Entonces son similares, si la observan, nada más que la única diferencia que notamos es la notación con la letra I para movimientos verticales o desplazamientos verticales, y la otra que aparece la aceleración de la gravedad involucrada en todas las ecuaciones. No hay otra más, no hay otra aceleración involucrada, ¿no? No, pero es el negro. No me gusta esto. Bien, acá estoy dibujando 3 sistemas de ejes de referencia, donde tenemos posición, velocidad, siempre en función del tiempo, y la aceleración. Profe, Sí, la asistencia no me daba con 4 física, es física 4 ahora, no sé por qué. sí, física 4 le dije cuando lo estaba poniendo. Vamos a entrarte un poquito más después. Sí, pues Física 4. Bien, a diferencia de situaciones anteriores, ahora la posición o las gráficas de posiciones ya no son rectas, sino que son curvas. Puede tratarse de algo así, que si yo la voy observando, la recta tangente a la curva en cada momento se va inclinando cada vez más. Eso implica que su gráfica de velocidad en función del tiempo
Perdón. Estoy buscando acá la gráfica, ¿no? Es una recta de pendiente positiva, porque a medida que se va inclinando la curva, la recta tangente que me da la velocidad va creciendo. Entonces estaríamos en la situación 1. Y respecto a la aceleración, sí sería paralela al eje horizontal. También con valores positivos, pero es constante, ¿no? Eso, recuerden que una gráfica paralela a la horizontal implica que algo no varía con el tiempo, o sea que es constante en el tiempo. Sí, podemos decir la ecuación horaria porque dependen todas del tiempo. O sea, acá están graficadas X como función del tiempo, B como función de tiempo y A como función del tiempo. Fíjense que las curvas son diferentes. Si yo tengo una de este sentido y ustedes van analizando la recta tangente, con respecto a la horizontal, esta recta tangente va cayendo su ubicación, o sea que la velocidad va decayendo, y en ese caso, cuando la velocidad va decayendo, va bajando en su valor hasta que en algún punto, cuando cambie sentido la curva, acá la tangente a la curva, que es una recta tangente, será paralela a la horizontal. Y cuando eso ocurra, tenemos una posición casi que no varía en el tiempo, pero en realidad es que su velocidad se anuló en ese punto, o sea que vale 0, y luego puede seguir creciendo negativamente, perdón, se va acelerando en un sentido ahora con mi posición variando, pero con una pendiente cada vez mayor de la curva parabólica, entonces implicaría que la velocidad va creciendo en forma negativa. Y con respecto a mis sistemas de referencia, una gráfica de ese tipo correspondería con una aceleración media negativa, ¿no? Porque se va moviendo respecto a mi sistema de referencia. Quería poner un eje horizontal. Se corre un poquito, perdón. Entonces tendría valores positivos y valores negativos, ¿sí? Con respecto a la pregunta que me hacías, ya voy respondiendo en la medida que pueda todas. Si yo tengo, por ejemplo, una gráfica de velocidad que hemos visto variando en el tiempo, podemos tener una curva, una recta con cierta pendiente, luego que se volvía positiva, y luego tomábamos en algún punto que iba variando, y así sucesivamente. Íbamos tomando un tiempo T1, un tiempo T2, un tiempo T3, y supongamos que acá vuelve a ser constante, y un tiempo T4. Y estas serían gráficas no de posición, sino de la de arriba de velocidad en función del tiempo y la de abajo de aceleración. Si tomo gráficas de este tipo, voy a correr para el lado del tiempo. Algunos ejercicios de estos vimos. Si yo analizo la aceleración entre estos instantes de tiempo, en la primera parte de 0 a T1, la velocidad tiene una pendiente positiva respecto a la horizontal, eso implica que la aceleración media es positiva. Luego la velocidad se vuelve constante durante el tiempo T1 y T2, o sea que la aceleración media en ese caso se va a 0, o sea, sobre el eje horizontal. Luego tiene una pendiente negativa respecto a la horizontal, implica que en ese otro instante de tiempo la aceleración es negativa. ¿Sí? Vuelve a crecer la velocidad en función del tiempo y ahora respecto a mi horizontal ya el ángulo es positivo y por ende, como decía acá T3, la aceleración vuelve a tener valores positivos.
Por esto que está un poco corrido acá. Y luego la velocidad media, supongo que después de T4 se volvió constante, entonces la aceleración media es 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, aspectos a considerar. Si yo quiero calcular una aceleración media de todo el tiempo, lo que voy a hacer es la diferencia entre la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Entonces la velocidad final puede tener este valor, acá, y la velocidad inicial otro valor. Si yo hago las diferencias entre las dos, que sería entre todo el tiempo, eso es una aceleración media, y una aceleración instantánea la podemos ir calculando por periodos. Por ejemplo, entre 0 y T1, la aceleración instantánea la voy a poder calcular como el cociente que acaba de coincidir de la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Esta pendiente coincidiría con el promedio de la aceleración media, pero si mido entre T1 y T2, por ejemplo, la aceleración instantánea será la diferencia entre la velocidad final e inicial, y acá, en ese tiempo, la velocidad final es igual a la inicial, con lo cual la aceleración instantánea vale 0, que era lo que calculamos, o aceleración media o instantánea entre T1 y T2, ¿no? Entonces, dependiendo de los intervalos de tiempo, en algunos casos tendremos una aceleración media que será diferente a la instantánea, considerando que la instantánea es la aceleración que va presentando en cada instante de tiempo la velocidad. Similar a lo que vimos hace rato también, si yo calculo el área bajo la curva, me da el desplazamiento. ¿Y cómo puedo calcular el área? Bueno, dividiendo gráficamente puedo construir un triángulo que calculo como base por altura sobre 2 y después tendría un rectángulo que sería base por altura, diferente en cada caso, y calculo los desplazamientos del móvil, ¿no? Si yo acá también calculo las áreas bajo la curva y sumo todas las áreas, me dará el desplazamiento total del móvil o partícula durante todo el tiempo, ¿no? ¿Está entendido tu concepto? ¿Alguna duda? Gracias, profe. El profe, Ah. bien. Bien. Vamos a ver algunos ejemplos representativos. Me parece interesante para que veamos, bueno, este gráfico que creo que no lo vimos, este no. Sí, sí lo vimos. Era la posición en función del tiempo, esto lo hemos analizado, me acuerdo. Ya vemos lo de autoevaluación. Pero me parece interesante ver este ejercicio. Porque creo que resume un poco lo que hemos estado viendo. Como repaso, ¿no? No lo corto bien ahí. Trato de achicarlo un poquito. Bien. Acá, en este caso, me están preguntando, indique qué movimientos realiza cada uno para las gráficas que nos están representando. Y fíjense que acá me presentan velocidades
contratiempo, ¿no? Ya no es de posición respecto al tiempo. Indique cuál tiene mayor aceleración, qué movimiento realiza cada uno. Cuando la velocidad tiene una pendiente, en este caso positiva, en el análisis 1, respecto al eje horizontal, implica que la velocidad varía en el tiempo, y como la recta es como la gráfica, perdón, una recta con pendiente positiva, implica una aceleración media positiva, o sea que estamos en un caso de movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? En el caso 1 de la primera gráfica. En el caso 2 de la primera gráfica, que es la velocidad paralela al eje horizontal, implica una velocidad media constante que no está variando en el tiempo, entonces tengo un movimiento rectilíneo uniforme. Eso para la primera gráfica. Para la gráfica 2, en el caso 1 y en el caso 2, ambos está variando la velocidad en función del tiempo, o sea que ambos son un movimiento rectilíneo uniformemente variado con aceleración media constante. Pero uno tiene respecto al otro un ángulo mayor. Eso implicaría que alfa 2 mayor que alfa 1. Aunque confundo un poco la notación acá, disculpe. Vamos a usar la misma notación que está en la gráfica. ¿Sí? O sea, yo le voy a llamar a alfa 2 y alfa 1 según los valores que están acá. O sea, alfa 2 y alfa 1 serían los ángulos de la gráfica 1 y la gráfica 2. Como alfa 1 es mayor que alfa 2, implica que la aceleración 1 es mayor que la aceleración 2, porque tiene una mayor inclinación en la recta respecto al eje horizontal, ¿no? Pero ambos son movimientos rectilíneos uniformemente variados. Y como los ángulos son positivos respecto al eje horizontal, tanto alfa 1 como alfa 2 son, aceleración 1 como la aceleración 2 son positivas. Si yo graficara acá la aceleración, tendría por el caso 2 una recta paralela. No me gusta, perdón, lo voy a graficar mejor porque no se ve muy bien. Y graficar acá abajo a continuación aceleración en función del tiempo para las tres situaciones, los tres gráficos. En el primer caso tendría una pendiente positiva, entonces tenía una aceleración media constante, que sería la situación 1. Es una recta paralela al eje horizontal. Una aceleración media constante positiva para el caso 1. Para el caso 2 es un movimiento rectilíneo uniforme, es que la gráfica está sobre el eje horizontal, que implicaría una aceleración media 0. Para el segundo caso, donde tenemos en la segunda gráfica dos pendientes diferentes, para el caso 2 tenía una pendiente menor que para el caso 1, entonces la aceleración 2 será menor que la aceleración 1, pero siempre positiva las dos. No es alfa, sino que es aceleración. Una es mayor que la otra, pero ambas positivas. Y para la tercera gráfica, donde tenemos velocidad nuevamente en función del tiempo, tengo dos rectas de pendiente ya negativas con respecto a la horizontal. Un alfa 2 y un alfa 1. En este caso van a ser negativos los ángulos respecto a la horizontal, con alfa 2 que tiene una pendiente menor, digamos así, que la segunda, desde el punto de vista numérico,
Pero recuerden que cuando algo se ponía más negativo era menor que el otro, entonces en este caso alfa 1 es menor que alfa 2. A pesar que tiene mayor pendiente, al ser valores negativos, este puede tener, no sé, menos 40 grados y el otro menos 60 grados. Desde el punto de vista numérico, 60 parece más grande que 40, pero al ser valores cada vez más negativos, menos 60 está más abajo que menos 40, ¿no? Entonces son valores más chicos. Si yo graficara las aceleraciones para estos casos, tendría dos rectas de pendiente negativa, donde tendría aceleración 2 y una aceleración 1, donde la aceleración 1 está en valores negativos menores que la aceleración 2. Por eso resulta que la aceleración 1 es menor que la aceleración 2. Este puede ser menos 40 metros sobre segundo cuadrado y el otro menos 60 metros sobre segundo cuadrado. Numéricamente es más chico 40 que 60, pero desde el punto de vista del signo, 60 me representa un valor más chico que 40 negativos, ¿no? Y me preguntan cuál tiene mayor aceleración. Si lo tomamos desde el punto de vista de aceleraciones con valores positivo o negativo, obviamente que este caso, o no sé bien la pendiente, pero parece que la pendiente del caso 1 de la segunda gráfica, la inclinación de la velocidad respecto al eje horizontal parece mayor que la del caso 1, entonces esta situación sería la mayor, aparentemente. Y la otra, a pesar que tienen más pendientes, pero son negativas. Entonces, una aceleración negativa es más chica que una aceleración positiva. Por eso tomaría que la aceleración 1 es la mayor, aparentemente, de todas, ¿no? ¿Cuál recorrió mayor camino en el tiempo, en igual tiempo? Y lo que tenemos que calcular, recuerden que para calcular los desplazamientos son las áreas bajo la curva. Entonces, el móvil 2 de la primera gráfica tuvo un cierto desplazamiento 1 y el móvil 1 tiene un desplazamiento, perdón, es un desplazamiento 2 mayor que el desplazamiento 2 porque le tengo que sumar al cuadrado que tenía antes el triángulo que está por encima. Entonces el desplazamiento es mayor. Y después si voy calculando curvas, digamos, y las áreas bajo las curvas de cada caso, voy a tener los desplazamientos, ¿no? Aparentemente, recuerden que esto sí, cuando calcule la área del tercer gráfico, las áreas son, por así llamarlo, negativas, porque están respecto al eje horizontal menor ubicada, con lo cual los desplazamientos serían negativos. Y por ende, el que tuviera mayor desplazamiento acá pareciera que fuera el caso 1 de la primera gráfica, ¿no? El caso 2 no tiene la base del cuadrado, el rectángulo, perdón, que tiene la gráfica 1. Solo tenía un pequeño triángulo o los triángulos hacia arriba diferentes, ¿no? ¿Cómo escriba la ecuación de función en tiempo en cada uno? Bueno, todas, cuando sea movimiento rectilíneo uniforme, va a ser x igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Y el uniformemente variado serán x igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo, más menos un medio de la aceleración por tiempo cuadrado. Los signos de cada uno dependerá de los valores. Acá tiene, por ejemplo, de la segunda gráfica, tiene una velocidad inicial 0, pero en la tercera gráfica tienen una cierta velocidad inicial diferente de 0. En este caso, positiva, ¿no? Y luego sigue decreciendo. Entonces, en este segundo caso, la velocidad inicial vale 0. En el tercer caso, la velocidad inicial en valor positivo diferente de 0. Y en el primer caso tenía una velocidad inicial también positiva diferente de 0. ¿Ok? ¿Está entendido? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Sí, profe.
Vamos con los ejercicios autoevaluativos que no vimos en general. Me he centrado más en los ejercicios. De este, si se fijan, me acuerdo que había uno en uno de los evaluativos. Estos son desplazamientos en función del tiempo. ¿Cuáles son? Representan un movimiento rectilíneo uniforme. Fíjense que son todo variación de posición respecto al tiempo y siempre son rectas. Perdón. Los primeros dos son de desplazamiento y el tercero de velocidad, ¿no? Entonces, la velocidad no es constante en el caso de la gráfica de velocidad. O sea que este sería un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Mientras los otros dos son de desplazamiento en función del tiempo o de posición en función del tiempo. Y tienen rectas siempre con pendientes, o sea que en este caso son movimientos rectilíneos uniformes. El caso 1, perdón, el caso 3 y el caso 2. O sea que de todas estas opciones, solamente el 2 y el 3 corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Como el tercero es de velocidad, no de posición, si yo quisiera graficar aproximadamente la posición, buscando otro color acá, ¿cuál es? Acá. Vamos a esto. En función del tiempo, y curva, digamos, de la velocidad que me da un ángulo positivo, implica que la posición del cuerpo va creciendo, sería una curva que crece en el tiempo, la de la posición en función del tiempo, ¿no? Cuando ya toca curvas como esta en posición, ya estamos hablando en general de movimientos rectilíneos uniformemente variados, ¿no? ¿Entendido? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Puedo borrar lo que escribí? No sé si quieren sacar una captura. Si no lo borro. Bueno, borro todos los dibujos para que no moleste la vista de abajo. Cierro la anotadora acá. Bien, había un compañero que me habló del 11, 12 y 13. ¿Puede ser que era? ¿No era 12, 13 y 14, profe? Ya no me acuerdo. 12, 13 y 14. Están relacionados con el 11. Profe, es el 12, 13 y 14. El enunciado ese negrita es el que es para el 12, 13 y 14. Sí, lo que pasa es que estamos hablando de el 12, 13, 14 en relación a posiciones y tiempos en función del caso del 11, ¿no? O sea, el 12, 13, 14 están relacionados con el 11. Bien, dice la aceleración gravitacional en la Luna es cerca de un sexto de la aceleración en la Tierra. Si sobre la superficie de la Luna usted pudiera lanzar un balón hacia arriba con la misma rapidez inicial que sobre la superficie de la Tierra, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones sería correcta? Recuerden que, a ver, lo voy a recortar y lo vamos a ver mejor. En el OneNote. Dice que la aceleración gravitacional de la Luna es cerca de un sexto de la aceleración en la Tierra. Si sobre la superficie de la Luna usted pudiera lanzar un balón hacia arriba con la misma rapidez inicial que sobre la superficie de la Tierra, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones sería la correcta? ¿Sí? Entonces, si yo hago un pequeño gráfico de la aceleración, vamos a hacerlo a dos ejes.
Recuerden que la aceleración de la gravedad G siempre la tomábamos negativa porque está actuando en contra de mi sistema de referencia, o sea que está actuando siempre hacia el centro del cuerpo celeste y yo considero desde la superficie hacia arriba posiciones positivas. Entonces, si yo graficara las aceleraciones de gravedad como la aceleración de la Tierra es menos 9,81 metros sobre segundo cuadrado, y si calculamos un sexto de eso, capaz que da menos 1,5, más o menos, creo que da menos 1 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Esto que sería de la Luna y esto sería de la Tierra. ¿Sí? Supongan que tenemos unas ecuaciones de posición como las que venimos viendo, perdón, caída libre, tiro vertical, recuerden. Más velocidad inicial por tiempo, más o menos un medio de g por t cuadrado, ¿no? En ambos casos podemos tomar que la posición inicial vale 0, que la lanzo de la superficie, y en ambos casos las velocidades iniciales son iguales, ¿no? Entonces, si tuviese la de la Luna, sería posición final, perdón, sería igual a la velocidad inicial por tiempo menos un medio de g de la Luna por tiempo cuadrado. Y el caso de la Tierra tendría posición final igual a velocidad inicial por tiempo menos un medio de g de la Tierra por tiempo cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver las preguntas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sería correcta? El balón tarda el mismo tiempo en alcanzar la máxima altura en la Luna que en la Tierra. ¿Qué opinan ustedes? Falso. No, es falso. No, Es que falso. no es. ¿Por qué? En la Luna hay menos gravedad, entonces va a tardar más en la Alcanzar a Luna que en mayor la Tierra. altura, digamos, ¿no? Eso lo podemos ver Va a por alcanzar velocidad. más altura. Sí. La gravedad de la Luna va a tardar más en contrarrestar la velocidad que yo le dé al balón. Eso. Uh-huh. Si lo vemos desde el punto de vista numérico matemático, sí, recuerden que cuando llega a la altura máxima, habíamos visto que la velocidad final vale 0, ¿no? La velocidad inicial era la misma en ambos casos. Entonces, si yo calculo el delta I en la Luna, va a ser igual a, recordando que estas son negativas, digamos, me va a quedar una velocidad inicial al cuadrado sobre 2g de la Luna. En el caso de la Luna. Si yo veo la delta I de la Tierra, va a ser la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la g de la Tierra. ¿Sí? Como las velocidades iniciales son iguales, ¿ok? Entonces, si yo veo la altura que logra en la Luna, va a ser mayor porque esta GL es de 1,5, supongamos, y esta G de la Tierra es de 9,81. Si yo al mismo valor lo divido en 1,5 o lo divido en 9,81, si lo divido en 1,5, va a resultar en un valor más grande que si lo divido en 9,81. Entonces la altura que logra en la Luna es mayor que la altura que logra en la Tierra, y por ende, si recuerdan la otra ecuación, velocidad final igual a velocidad inicial menos g por t, ¿sí? Va a tardar como mayor tiempo, digamos, en lograr la altura máxima que logra en la Luna, ¿no? Entonces tarda el mismo tiempo, ese no va. El valor tarda en alcanzar la altura máxima 6 veces más tiempo en la Luna que en la Tierra. Y no hay Verdadero. una... Esa es, profe. Sí, Esa es verdadera. sí, suena correcto. El balón tarda en alcanzar la altura 6 veces más tiempo en la Tierra que en la Luna. Y no, porque va a tener una aceleración que la va desacelerando más grande en la Tierra. El balón tarda en alcanzar la altura máxima en la Luna un sexto del tiempo del que tarda en la Tierra. Eso es lo mismo que decir que tarda 6 veces más en la Tierra que en la Luna, o sea que este es parecido al de... Están expresados distintos, pero es lo mismo, ¿no? Profe, ¿Qué? si en la Luna hay menos gravedad en la Tierra, quiere decir que la pelota se va a ir más alto. Entonces, en la Tierra, con la gravedad mayor, con la misma velocidad inicial, nunca van a llegar a alcanzar la misma altura.
¿Estoy en lo correcto o me equivoco? No, no, está correcto lo que vimos acá. La altura que logra en la Luna es mayor que la de la Tierra. Ajá, ok. Ninguna opción es la correcta, eso no, porque bueno, finalmente la B resulta ser la correcta, ¿no? Profe, le quiere decir que no tiene nada que ver el punto 11 con el 12, 13 y 14. Para mí sí, va, no sé, vemos. Porque dice en la caída, en la caída de posición son directamente proporcionales. Dos cuerpos en caída. Perdón. Entendí que todo esto que hablaba de H1 a B1, B2 y demás era sobre el 11, ¿no? Está. Bueno, terminemos esto. ¿Te ha entendido ¿Alguna duda? No, profe, ninguna duda. Es Sí, como ahí profe, habla de H1, yo. B1, B2. ¿Qué? Te escucho. ¿De dónde saca la fórmula esta? Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual a 2G por delta de Y. Esa la vimos hace rato, era velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Listo, muchas gracias. ¿Está? Sí. Bueno. Disculpen, bueno, nos ha servido de todo modo para ver, porque muchas veces de estas preguntas van en los exámenes, ¿no? Para ver si entienden el concepto. Profe, yo a delta de I lo tengo como altura, ¿sería lo mismo o lo cambio? Sí, delta I es una diferencia de altura. O sea, si yo tengo en una I inicial 0, como que estoy sobre el suelo, tengo una altura inicial I1 y una altura final I2, el delta I, que es I2 menos I1, me da una altura o diferencia de altura H, ¿no? Como estábamos viendo sobre caída libre a tiro vertical, como les decía, nos movemos sobre un eje vertical, llamamos I a las posiciones y no X, porque me estoy moviendo sobre un eje vertical, por así llamarlo, ¿no? Perdón. Vamos con el otro entonces. No sé, ¿necesitan sacar una foto lo de esto o no? ¿Listo, profe? ¿Estamos, no? Si me acuerdo mucho. Bueno, vamos a ver. Vamos a analizar primero la situación y después vemos los casos, ¿eh? De las preguntas 11, 12, 13. Dice, en la caída libre, la posición vertical, altura h y la rapidez instantánea de la velocidad al cuadrado son directamente proporcionales. Dos cuerpos se dejan caer de la altura h1 y h2. Se observa que al llegar al piso B2 es el doble de B1. Entonces vamos a ejemplificar nuestro caso, ¿no? Son dos cuerpos de alturas distintas. Bien. Entonces recordemos que en la caída libre, o sea, suelto algún cuerpo de una cierta altura y cae hasta el piso. En estos casos no hay velocidad inicial. No sé qué me pusieron acá. Franco, ¿qué es la letra X? ¿En cuál decís? Perdona, que me perdí. No sé cuál era tu pregunta de la letra X. ¿Era del ejercicio anterior? Perdón, capaz que me la preguntaste antes y me perdí de respondértela. Él habla de la fórmula, profe, delta de X, pregunta. Ah, la letra X es posición. Nada más que una posición horizontal y por eso uso la letra X. Cuando uso la letra Y es para una posición vertical, ¿no? Bueno, vamos viendo las ecuaciones de caída libre. Si recuerdan, en la caída libre
La velocidad inicial vale 0 y el cuerpo generalmente se lanza desde una altura h, que le llamo h máxima, ¿no? O una i máxima. Entonces, si analizamos las ecuaciones, la posición final igual a la posición inicial más velocidad inicial por tiempo. Esta es la fórmula general, ¿no? De un medio por gt cuadrado. Dijimos que para la caída libre la posición final siempre está sobre el piso, 0 metros. La posición inicial es la altura máxima, no tiene velocidad inicial. O sea, perdón, es igual a 0 la velocidad inicial, no distinta de 0. Y solo actúa la aceleración de la gravedad. Entonces, si yo lo reemplazo, tendría 0 e igual a la h o h máxima menos un medio de g por t cuadrado, con lo cual, si yo despejo t cuadrado, va a ser igual a 2 veces la altura máxima sobre g, ¿no? De esa ecuación, ¿no? ¿Sí? Y con respecto a las velocidades, yo tengo velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado menos g por t. Si yo saco la relación, tengo que velocidad inicial vale 0, la velocidad final vale algo. Y tengo que, bueno, es menos g por t, porque sería una velocidad final en contra de mi sistema de referencia. Desde el punto de vista valor absoluto numérico, podemos pensar que esto es g por t, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Sí. Dice, en la caída libre, la posición vertical h y la rapidez instantánea al cuadrado son directamente proporcionales. Sí. Es velocidad inicial menos g por t. No, perdón, acá estaba mal puesto esto, disculpa. Un error mío grave, disculpa, ¿no? Era velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2g por delta i. Vamos a borrar esto. Entonces, como velocidad inicial varía 0, 2g por delta i, que es la diferencia de altura. Si esta era la posición inicial y la posición final es 0, el delta i es la altura máxima, básicamente, h máximo, ¿no? Sí. Por eso ponemos acá que la velocidad es proporcional a la altura. La velocidad al cuadrado es proporcional a la altura máxima. Bien. Bueno, vamos a ver las situaciones. Perdón. A ver si lo puedo hacer un poquito más chico para que se vea. Bueno, lo voy a poner en 100, después lo bajo. Dice, dos cuerpos se dejan caer desde alturas H1 y H2. No dicen, no dicen si son iguales, o sea, aparentemente son diferentes. Entonces tengo un H1, supongamos. No me dicen si cuál es mayor o menor, así como toma un caso 2 donde la H2 es más chica. Se observa que al llegar al piso B2, la final, digamos, es el doble de B1. No, entonces si B2 es mayor que B1, entonces tiene que ser que H2 es mayor que H1, ¿no? Son los casos al revés. Claro, porque llega con el doble, digamos. Sí. Porque quiero tocar arriba alguno de los botones, me despliega los menús del Zoom. Para que se haya dado la situación que mencionan ahí. ¿Sí? Para que B2 sea 2 veces B1, tiene que ser que ha caído en altura mayor.
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a ver las preguntas. Vamos con la primera. ¿Puede afirmarse que H1 es igual a H2? No, porque para que tenga una velocidad mayor, en el caso 2, que la velocidad 1, tiene que ser de que ha caído de una altura mayor, ¿no? Entonces esta primera no iría. Ahora dice, las otras opciones hablan de una relación entre las alturas, ¿no? Entonces vamos a ver las situaciones 1 y 2. Si yo sé que la velocidad final, ya la voy a llamar una V2 o una V1, ¿no? En el caso 1 va a ser 2G por H1, velocidad cuadrada, ¿no? Y la velocidad 2 al cuadrado, que son las velocidades finales, son 2G por H2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y yo sé que V2 es 2 veces V1. Entonces si la reemplazo acá, me va a quedar 2 veces V1 al cuadrado es igual a 2G por H2. ¿Sí? O sea, lo que hice fue reemplazar a V2, que valía 2 veces V1, sobre la primera ecuación. Entonces me queda 4V1 cuadrado igual a 2G por H2. ¿Sí? Es una relación entre V1 y H2. Si yo reemplazo ahora V1 cuadrado, que tenía arriba, me va a quedar que 4, 2G por H1 es igual a 2G por H2. Si cancelo acá, esto era V1 cuadrado, ¿no? Si yo de esa ecuación cancelo 2G con 2G, vamos a llegar a la relación que 4H1 es igual a H2. Entonces, si yo analizo estas situaciones, la opción 2 sería la correcta, que H2 es igual a 4 veces H1. Sí, Franco X y a la letra de desplazamiento. Estoy viendo las preguntas. Explica de nuevo qué hizo con el tiempo. ¿Me está hablando Francisco de lo que acabo de hacer, de este ejercicio o de otro? Lo que hizo un poquito arriba, profe, lo de que puso tiempo al cuadrado igual a 2 horas máximo sobre gramo. Sí, sobre gravedad, correcto. Ah, lo que estaba acá arriba. Bueno. Ya vuelvo, perdón, ya vuelvo, Francisco. Para el resto le quedó claro por qué la altura 2 es 4 veces el H1. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, voy a profe. volver a explicar todo de vuelta para que el resto por ahí lo entienda, ¿no? ¿Está? Bien. Yo básicamente, recordando que estamos en una situación de caída libre, yo tomo otro color para el análisis. Vuelvo a resaltar que cuando uno está en caída libre, o un cuerpo está en caída libre, lo libera simplemente, con lo cual tiene una velocidad inicial 0 y cae desde una altura que le llamo la altura máxima hasta que llega al piso o directamente a H, ¿no? Se puede llamar que H es la altura máxima. Si yo analizo las ecuaciones de posición en función del tiempo para, en general, los movimientos rectilíneos uniformemente variados y en particular en la caída libre, aparece G, la aceleración de la gravedad. Entonces, la posición final en caída libre siempre será sobre el piso, o sea que llega a los 0 metros. La posición inicial era de donde partió, que sería la altura máxima, y la velocidad inicial que vimos recién vale 0, con lo cual este término se anula. Me queda simplemente reemplazando que 0 es igual a la altura máxima, que era la posición inicial, menos un medio de g por t cuadrado, donde t es el tiempo en la caída libre, el tiempo total, ¿no? Entonces yo puedo despejar ahí que el tiempo al cuadrado es 2 veces la altura máxima sobre g. Esta era una de las ecuaciones que vimos que se utiliza mucho en caída libre, que el tiempo en caída libre es la raíz cuadrada
de 2h sobre g. Esto se la dejo porque le va a servir eventualmente para algún ejercicio, ¿no? La otra relación en la ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente variado era que la velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces g por el desplazamiento, que sería en altura, la altura máxima, ¿no? Como la velocidad nuevamente inicial es 0, nos queda que la velocidad final al cuadrado en caída libre es igual a 2 veces g por la altura máxima h. ¿Sí? En nuestro caso nos dicen de dos cuerpos que fueron lanzados a diferente altura, altura h1 y altura h2. Y como me dicen que la velocidad del segundo cuerpo al llegar al piso, o sea, la velocidad 2, un instante antes que impacte con el piso, es 2 veces la velocidad del cuerpo 1, entonces quiere decir que el cuerpo 2 ha caído en altura h2 mayor que h1. ¿Cuánto? Es lo que vamos a ver durante el desarrollo, ¿no? Entonces, de las ecuaciones que tenemos acá, para la situación 1, que cae de una altura h1, la velocidad 1, donde la velocidad 1 yo le llamo la velocidad cuando está por llegar al piso a chocar, no es una velocidad 1 arriba, no es una velocidad inicial, porque la velocidad inicial valen 0, ¿no? O sea, la velocidad 1 cuando antes choca el piso al cuadrado es 2 veces g por h1, de las ecuaciones que vimos acá. ¿Sí? Para el caso 2, la v2 al cuadrado es 2 veces g por h2. Es la misma ecuación, nada más que ahora reemplazo v2 y h2. Y en el caso de arriba era v1 y h1. ¿Sí? Entonces, de v2 al cuadrado igual a 2 veces g por h2, voy a reemplazar lo que me dijeron de dato en el problema. Que la velocidad 2 es 2 veces la velocidad 1 antes que impacten con el suelo. Si yo reemplazo v2 por 2 veces v1, recordando que v2 al cuadrado, v2 aquí estaba elevado al cuadrado, entonces si reemplazo me queda 2 veces v1 al cuadrado e igual a 2 veces g por h2. Si yo elevo al cuadrado en ese producto, elevo el 2 al cuadrado y luego el v1 al cuadrado, entonces me queda 4 por v1 al cuadrado es igual a 2 veces g por h2. Hasta ahí resolví o reemplacé todo en la ecuación 2. Y ahora voy a reemplazar la ecuación 1, v1 cuadrado, que es 2g por h1, en la segunda. Que fue lo que hice acá. Entonces, reemplacé v1 cuadrado, que era 2g por h1, que venía de acá arriba, es igual a, bueno, y 4 estaba afuera, a 2g por h2. Entonces todo esto es un producto, ya no hay raíces ni potencias. Entonces puedo cancelar 2g con 2g que están en el primer y segundo miembro. Me queda que 4 veces h1 es igual a h2. O sea que h2 es 4 veces más alto que h1. Que cae de altura mayor, ¿no? ¿Ha entendido hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. O sea, no es tan sencillo de resolver y verlo rápido, pero si lo practican un poquito después se van a dar cuenta, ¿no? Vamos con la pregunta 13. Dice, es incorrecto afirmar que... Y para eso nos vamos a valer de lo que tenemos acá arriba. Porque ya están las relaciones de B con H. Dicen que H1 es B1 cuadrado sobre 2G. Si yo veo acá la primera ecuación, B1 cuadrado es 2G por H1, ¿no? O sea que en este caso, si yo pasara dividiendo 2G, me quedaría que H1 es igual a B1 cuadrado sobre 2G. O sea que esta es válida, es correcta, ¿no? Después vemos que acá que H2 es 2B1 cuadrado por igual a G, sobre G, perdón. Si yo veo acá de la ecuación que reemplazamos hace rato,
H2 es igual a 4B1 cuadrado sobre 2G. Entonces, ese 2 no va, por ende, esta es la incorrecta, porque tendría que ser acá un 4. Que H2 es igual a B2 cuadrado sobre G. Esta es la tercera opción, la C. Si yo observo la ecuación que tenía acá arriba, H2 es igual a 2B cuadrado sobre G, o sea que esta también es válida. Y la última dice que H1 es B1 cuadrado. Profe, ahí en el B no se puede simplificar el 4 con el 2. Sí, Es que yo no le sé. hice la misma pregunta. Ah, sí, tienes razón. Estoy acá mal entonces. Porque pasó dividiendo el 4 con el 2 y quedó 2. Sí, sí. Claro, queda 4B1 cuadrado sobre 2G y se cancela el 2 con el 4 y queda Y era 2B1 sobre G. Tienes razón. Así, este sí es válido. Porque esta la venía de acá, ¿no es cierto? Si yo de esta relación cancelo el 4 con el 2, me queda 2B1 cuadrado es igual a G por H2, con lo cual H2 me queda igual a B1 o 2 veces B1 cuadrado sobre G. O sea que esta sí es válida. Y finalmente que H1 igual a B1 cuadrado sobre 4G. Esa no, porque ya la habíamos visto correcta la primera. Porque si ven, son parecidas la A y la D, nada más que una está dividido en 2 y en otra en 4, ¿no? Y ya habíamos visto que era dividido en 2, o sea que la última es la incorrecta, ¿no? Bien. ¿Está entendido hasta ahí? ¿Alguna duda? De 10, profe. Y el último dice el tiempo de caída en ambos cuerpos se relacionan que T2 es un medio T1. Perdón. Y ahí tenemos que irnos a lo que había marcado hace rato, que es el tiempo en caída libre, ¿no? Ahí está. Habíamos visto que el tiempo en caída libre es la raíz de 2h sobre g, ¿no? Entonces, para el tiempo t1 tenía, o t1 le voy a poner cuadrado, vamos a ver si nos da por el lado del cuadrado. 2 veces h1 sobre g, y el tiempo t2 es 2 veces h2 sobre g, ¿no? Si yo reemplazo los valores que tenía, que h2 es 4 veces h1, entonces tendría que t2 sería raíz de 2 veces h2, que vale 4h1 sobre g. Si yo reemplazo, perdón, ¿no? Que se baja un poquitito más. Si yo reemplazo y despejo acá una raíz de 4 y pongo raíz de 2h1 sobre g, o sea, la raíz la distribuyo en el producto este. Entonces me queda que T2 es 2 veces raíz de h1 sobre g, y ese es T1. O sea que T2 es igual a 2 veces T1, con lo cual sería la respuesta B, la correcta.
¿Está? Sí, profe. Voy a tomar un poquitito de agua mientras lo reviso. ¿Está claro? Pero, profe, estoy asimilando el concepto. Ok. Estoy en la misma, profe, pero igual estoy grabando, así que después lo repito 5 veces y ya se entiende. En cualquier caso, la culpa es de Lucas que trae el ejercicio. Claro, ¿Verdad, profe? de ahí, chango. ¿Verdad? Si Luca no tenía esa duda, capaz ahora me sentía mejor psicológicamente. No, pero capaz que Luca trae esa duda y justo no dan uno de esos mañana. Claro, puede pasar, ¿no? Yo sentía que en teoría no iban a regolear, ¿verdad? Grande, Luca, grande. Profe, la práctica era más sentido común, la teoría sí me iba por goleada a perder. No es tan complicado, nada más que hay que tener conceptos. Abajo a la derecha dice T2 igual a raíz de 2. H1 sobre G. Es lo mismo que tengo acá. Sí, pero separa las raíces. Ujú. Claro, acá yo tenía raíz cuadrada de 2 por 4 H1 sobre G. Entonces, como es un producto, también lo puedo poner como 4 por 2H1 sobre G. El 4 como que lo pongo adelante multiplicando, ¿no? Y ahí distribuyo las raíces. Ujú. ¿Está? Listo. Gracias, profe. Nada. 54, hay que tener en cuenta la acción y reacción. A ver. No sé si serán los ejercicios de arriba. ¿Este? El 50 y... No, 52 me dijiste, ¿no? No, 54. Ah, ok. No, está mal listado los valores. Dice, se deja caer una pelota de goma desde la terraza de un edificio al mismo instante que el suelo se lanza verticalmente hacia arriba una segunda pelota de cuero B. En el momento que... Uy, perdón. Se me fue. En el momento que las pelotas chocan, se encuentran desplazadas en sentido opuesto y la rapidez de la pelota A es el cobre, en realidad sería con doble, de la pelota B. Determina a qué altura de edificio se produce el choque, expresado esto en forma de fracción. Se lo dejo planteado nomás para que lo analicen ustedes. ¿Sí? Entonces acá tengo una pelota A que se lanza, se deja caer, o sea que la velocidad inicial es 0. Por ende está en caída libre. Y hacia arriba una segunda pelota de cuero B, que sí tiene una velocidad inicial y su posición inicial vale 0. La posición inicial de la A es la altura del edificio, ¿no? En el momento que las pelotas chocan, donde la velocidad B va hacia arriba, la de A hacia abajo, la rapidez de la pelota A es el doble de la que lleva la pelota B. Esto sería en el impacto o encuentro, digamos. ¿Sí? En el momento de impacto de encuentro, las posiciones finales van a ser iguales. O sea, no le resuelto el ejercicio, ¿no? Lo voy pensando a medida que les voy comentando, digamos. Si yo planteo la posición final de la A, tengo que su posición, ecuación de posición sería
Esto recuerden que es la final, ¿no? Y le voy a traer a colación de vuelta la ecuación general en caída libre. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo menos 1/2 de g por t cuadrado, ¿no? La posición final del A, el A partió de la altura h máxima, o sea que tiene una posición inicial es h, y la posición final es IA. Entonces, la posición inicial era h, no tenía velocidad inicial porque estaba en caída libre, el A, y tendría menos 1/2 de g por t cuadrado, mientras que la posición final del B es, partió de 0, porque partió del piso, el B, ¿no? Y sí tenía una velocidad inicial que no conozco, que le voy a llamar una BI del B, por t menos 1/2 de g por t cuadrado, ¿no? Esto sería un tiempo de encuentro, porque es el punto donde chocan así las pelotas, ¿no? En el tiempo de encuentro ha sido equivalente, digamos, el tiempo que estuvo cayendo del que estuvo subiendo. O sea que los tiempos medidos, suponiendo que se lanzaron al mismo tiempo, digamos, podemos decir que son iguales, con lo cual se cancelarían acá, ¿no? Entonces h sería la altura del edificio, sería velocidad inicial del B por el tiempo de encuentro. Bien, eso tenemos una ecuación entre h y la velocidad inicial del B. Cuando chocan, digamos, las velocidades finales, lo voy a plantear, la velocidad final de la A al cuadrado es igual a la velocidad inicial de A, al cuadrado menos g por t de encuentro, y la velocidad final del B es igual a la velocidad inicial del B al cuadrado menos g de t de encuentro, ¿no? El A está cayendo de arriba, o sea que la velocidad inicial es 0. Voy a bajar un poquito más. Y el B tiene una velocidad inicial, ¿sí? Y vale, no sé, no me dan el dato. Y tiene g por t de encuentro, que es otro valor, ¿no? Si me dicen entonces que la velocidad final del A es 2 veces la velocidad final del B. Entonces yo puedo reemplazar en la primera ecuación, digamos, tendría 2 veces la velocidad final del B, poniendo 2 veces al cuadrado, es igual a la velocidad inicial. Estoy reemplazando esta ecuación acá, ¿no? La velocidad inicial vale 0, entonces sería menos g por t de encuentro. Como es un cuadrado, esto tiene que ser positivo, entonces voy a considerar que aquí la g es negativa, con lo cual es positiva el producto, ¿no? Entonces tendría que el t de encuentro sería, perdón, 2 veces la velocidad inicial, perdón, voy a ir por otro lado. Entonces tendría que 4 veces la velocidad del b al cuadrado es igual a g por t de encuentro. La velocidad b del cuadrado, lo tenía acá, era 4 veces por velocidad inicial b cuadrado menos g por t igual a g por t de encuentro, ¿no? Entonces acá tendría 4 veces velocidad al cuadrado menos 4g por t es igual a g por t 4 veces la velocidad inicial de b al cuadrado va a ser igual a 4 que pasa sumando 5g por t de encuentro. Ya veo acá tengo dos incógnitas que son la velocidad inicial de b y el t de encuentro. Pero me piden determinar a qué altura del edificio se expresa el choque poniéndolo como una fracción. Entonces lo que tengo que encontrar es IA o IB. Para IA necesitaría el t de encuentro.
h menos un medio de g por t encuentro al cuadrado me daría IA. Y lo podría expresar en función de h. Y el IB acá. No sé si tiene más incógnita. Acá aparece BIB. Yo tengo que pensar esto. ¿Sí? Pero no hay que usar acción y reacción. No sé qué me preguntaban hace rato. No. O sea, no hay que usar la ley de acción y reacción, sino que hay que plantearlo como uno es tiro vertical que te va de abajo. Y el otro es caída libre. Bueno, esto lo tengo que pensar y darle vuelta con la ecuación, a ver. Si lo que tenía que encontrar es cuánto vale IA o IB en función de H. Y ahí voy a saber, no sé, si A me dale un medio de H, estaré en la mitad del recorrido. Si IA me sale, no sé, un cuarto de H, estaré a un cuarto de la altura del edificio, ¿no? O sea, eso por eso me dicen como fracción. Tengo que encontrar cuántas veces respecto a H se encuentra el punto de encuentro, ¿no? No lo sé a todo, digamos. O sea, la verdad que no me puse a resolver todo el cuadernillo y hay algunos ejercicios que lo tengo que pensar más que otros, digamos. Profe, en la Profe, fórmula de b al cuadrado, ¿por qué la gravedad es negativa si está en caída libre? Siempre lo mismo, o sea, sí te entiendo la pregunta. O sea, a pesar de que está en caída libre, G actúa hacia abajo y este cuerpo partió de una altura máxima, ¿no? Entonces, respecto a mi sistema de referencia, considero positivo hacia arriba, la aceleración de la gravedad está actuando en contra. Por eso, por ejemplo, para la velocidad del cuerpo B, cuando este está subiendo, G está actuando en contra. Entonces llega un punto que llega a la altura máxima y cae. Pero siempre considero negativa. ¿Nunca G va a estar positiva? Es una O puede pregunta haber... muy existencial, pero Muy existencial. normalmente en nuestros casos no. O sea, desde el punto de vista de una aceleración de la gravedad respecto a mi sistema de referencia positivo hacia arriba, siempre sería G negativa, ¿no? Siempre sería G negativo. Aunque va a ser Entonces, siempre punto tomamos G negativa, profe, para tiro libre y quede vertical. Sí. Si se fijan en este caso, digamos, que era lo que les comentaba recién, la velocidad de A al cuadrado es igual a menos G por T, porque la velocidad inicial valía 0. Cuando fue lanzado, o sea, se lo dejó caer, no tenía velocidad inicial, ¿no? Y acá pareciera que G con este menos quedaría, perdón, una velocidad negativa, una raíz cuadrada de algo negativo. Pero estoy tomando, recordando que la velocidad de A está en caída. Por eso me debería dar negativo, ¿no? Pero si yo saco la raíz cuadrada de algo negativo, no tenía sentido matemático, ¿no? Por eso que yo, perdón, considero ese valor positivo y no negativo. ¿Sí? Para considerar que está en una caída libre. Y considerando como el valor absoluto, digamos, de eso. Gracias, profe. Ahora comprendí. Perfecto. Bueno, la verdad que tengo que darle vuelta y encontrar cuánto vale este miembro. Un medio G por T cuadrado. B inicial B. Por acá puede salir, mira. Profe, en el momento que usted se pone a pensar tanto los ejercicios, nos da a entender que ya estamos perdidos, más o menos. No, nada que ver. Ahí vamos Ya a estoy ver viendo 4 de tu ejercicio en el parcial. No hay que ser ¿qué? tan 4, 10 puntos van a ser pesimista. igual. ¿Qué 10, 20 mejor? Bueno. Amigo, anda la piba hasta acá. No le doy idea, Tío mejor. Chango,
Profe, son Mexicano. 11.10. El valor total era 10, ¿no? No, digo de parcial. ¿Cuántos puntos son? Son 10 ejercicios, ¿no? 10. Profe, 6 minutos por ejercicio y teniendo que mandar el último ejercicio, es un poco Bastante. potente, ¿no? Yo diría, profe, que tiene que hacer todos los problemas de MRU, nada más. Y el último, si quiere, de notación científica, digamos, pero Los de No, MRV. pero es que, ah, yendo al caso, digamos, siendo sincero, ¿usted cree que va a haber un ejercicio solamente de MRU? No, digamos, ni de onda. Va a ser todo MRV No, y tiro, digamos. No, va a haber una mezcla, digamos. Profe, Si seamos pensamos, sinceros, usted sabe lo que va ahí y no, debe saber que todo va a ser MRV o caída libre. seguro va a haber ejercicio con tiro Porque yo me he vertical visto un par de videos de con caída física en libre. segundo y dice, Ah, MRU perdón, nunca se toman los parciales. ¿quién MRU es dice? la base para que trabajemos con MRV, digamos. Ah, el loco de física en segundo, profe, el loco Aníbal. qué Ajá. grande, el loco Aníbal. Profe, estaba por Siempre. preguntar en el Para. parcial, ¿va a ir tiro vertical? Tiro vertical, digo, tiro parabólico. No. Tiro parabólico no. Van a Entra, tener, profe, entra el recuerda que, segundo parcial. bueno, presten atención. Tenemos 3 puntos como vistos generales. MRU, un movimiento rectilíneo uniforme con las ecuaciones que vimos y las gráficas, ¿no? El MRV, que es movimiento rectilíneo uniformemente variado con la aceleración. Y el tercero es caída libre, tiro vertical, que es una variante del movimiento rectilíneo uniformemente variado, nada más que aparece G y aparece la letra I. Son esos 3 tipos de ejercicios. Si lo pensamos desde el punto de vista, puede ser que haya como 3 ejercicios de cada uno y el integrador, digamos, sería como una mezcla. Ay, me asusta, tiro parabólico, mezcla. Futuro, muchachos, hay futuro. Con que entendamos MRU y MRV ya estamos. El último punto, profe, ¿cuánto vale? No sé cuánto vale, pero creo que la vez pasada valía 1,5, ¿no? Sí. El punto 10, digamos, del ensayo valía 1,5 puntos. Pasa que en matemática dijeron que iban a tener una ponderación distinta de los puntos porque había varios chicos que no llegaron a presentarlo y para que no dependan solamente de un punto, digamos. Sí, aquí también valen distintos, digamos. Hay preguntas que son las verdaderos falsos, que son un poco más sencillas, que capaz que te dan 0,50, y hay otras que son para un cálculo numérico y capaz que valen un punto. Y la de ensayo... Profe, yo estoy 40 minutos con verdadero o falso. Tampoco es, digamos. O sea, tengan en cuenta nuevamente, ¿no? Si son 10 ejercicios y tienen que tener un tiempo para hacer fotos, digamos, del ensayo con el DNI, y calcúlenle, no sé, 5 minutos máximo por ejercicio, 4 minutos. Si ustedes no me controlan y se están demorando más de ese tiempo por ejercicio, pasen al siguiente. Y recuerden que es secuencial, o sea, no pueden volver para atrás, ¿no? Entonces, más vale a veces jugarse por alguna respuesta verdadero o falso que no la comprendan y que les está tomando mucho tiempo, a enfrascarse demasiado en ese análisis porque no van a terminar. Pero en las teóricas, por ejemplo, profe, no es tan, o sea, no vale tanto. O sea, las teóricas por ejemplo valen 0,50, digamos, ¿verdad? Sí, es probable. Supongo. Entonces, la verdad, no sé, porque el hablando coordinador le ha en, puesto el puntaje. bueno, tirándonos lances, digamos, sería como que en las teóricas no es que no nos esforcemos, sino que si ya vemos que estamos tardando mucho, tiramos fruta. Y sí, siempre mejor probar a que dejar algo sin probar, ¿no? Profe, ¿cuándo la recuperación? El 9. El primer parcial. Sí, martes 9. Siento que voy a dudar cuando me pongan la fórmula de caída libre, si está positivo o negativo la gravedad ya. Ya no sé qué poner. Guarda con googlear, Franco, ¿no? Porque el otro día te le puse un ejercicio que estaba mal resuelto en internet y estaba por todos lados y me lo resuelto mal, ¿no? Así que tengan el criterio ustedes que si lo googlean y lo encuentran, de que verifiquen si está bien hecho. Y ahí ya entra el criterio de ustedes. A veces googlear te demora más porque vos decís, te confías que está bien resuelto y en realidad está mal hecho y... Profe, ya me confundí con lo de la gravedad negativa o positiva en caída libre.
Pasa que en caída libre la gravedad es siempre negativa, digamos, porque la tira de arriba, entonces va para el contrario de tu eje de cosas, de coordenadas. También el tiro vertical también es negativo, porque la velocidad inicial se va disminuyendo por la aceleración de la gravedad, que es negativa. Ahí he buscado yo de que la aceleración de la gravedad es positiva cuando se lo lanza de arriba para abajo. O sea que la gravedad Tengo referencia. actúa de que... Para. Si yo lo suelto algo de arriba, en algún punto a mitad de altura, no sé, va a tener una velocidad que, si vos decís que la consideras G positiva, me saldría como una velocidad hacia arriba, pero no tiene sentido. ¿Entendés? Pues si la velocidad final depende de un G positivo, es como que si estuviese apuntando para arriba, ¿no? O sea, vos calculas el módulo de un vector velocidad, pero que en realidad está yendo hacia abajo. Ah, claro. Ya me perdí, broma. No, porque me decía Profe, pero Ramiro, ¿qué no es más sencillo decir que cuando lo tiras de arriba tiene velocidad, gravedad negativa? ¿Listo? sí, pero lo Que que hace como que mención, lo que hace mención Ramiro, es el hecho de que veíamos recién. Si yo dejo caer un cuerpo de arriba, para que esto no lo he terminado, ya lo voy a revisar después, y en todo caso le mando algún mensaje si llego a terminarlo. Lo que dice Ramiro es que si yo dejo caer un cuerpo que tiene una velocidad inicial 0, la velocidad final va a ser igual a menos g por t de caída libre. ¿Sí? Y me dice acá Ramiro que en estos casos se la puede considerar a toda la expresión positiva, ¿sí? Porque está en caída libre. Pero hay que tener en cuenta que el vector velocidad va para abajo, no para arriba. Porque si yo digo una velocidad final que es g por t, y yo digo calcular la velocidad de caída libre de un cuerpo después de 2 segundos. Entonces, a los 2 segundos, en caída libre, la velocidad final va a ser igual a g por 2 segundos. ¿Sí? Si yo la calculo, esto me da 2 por 9,81, me da 19, 18, 19,60 más o menos, ¿no? Metros sobre segundo. Si yo lo pienso desde el punto de vista numérico, está bien, pero una velocidad final positiva me implicaría que está yendo hacia arriba para mi sistema de referencia, ¿no? Tengo que tener nada más esa salvedad en cuenta, que la velocidad final va hacia abajo. No es que está apuntando hacia arriba, por eso asignamos el tema de los signos. Claro, yo me refería en realidad de que si un objeto se deja caer, la aceleración de la gravedad va a su favor, atrayéndolo hacia el punto Hacia el de la suelo. gravedad. Por ende, yo pensaba que sería la aceleración de la gravedad en positivo, aunque vaya para abajo. Sí, sí, es cierto. O sea, desde el punto de vista numérico está bien considerarlo así, pero desde el Pero punto de en el vista punto de físico no. vista físico, ya no. Pues si vos O sea que tomás, mirá, positivo, claro. la ecuación de posición, suponte, ¿no? Acá la velocidad inicial vale 0. La posición inicial supongo que sea la altura del edificio, h. Entonces, su posición final igual a h más un medio de g por t cuadrado. Si yo le pongo ahí positivo a g y le doy los 2 segundos que veíamos recién, acá va a aparecer su altura h más una altura x que parece que ha subido en los 2 segundos. Y en realidad tiene que ser menos, porque está cayendo respecto a la altura del edificio. ¿Se entiende? Sí, profe. Es un poco lío lo que se va planteando eso, pero sí, sí se entiende. Ok, no es para que tengan en cuenta el criterio. O sea, a veces lo puede tomar positiva, como veíamos recién, pero teniendo en cuenta que el signo de la velocidad o el sentido de la velocidad hacia abajo y no hacia arriba, que parece obvio, pero en el tema de la ecuación de posición, si no tomo eso en consideración, puedo cometer un error grave. Como que Y en estoy tiro cayendo. vertical, profe. ¿Qué? Profe, en tiro vertical también es negativa. También, si yo tiro algo con velocidad inicial hacia arriba, G siempre está actuando en contra. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial menos G por T. Y aquí le tomo a G 9,81 metros sobre segundo cuadrado.
Porque si no fuera negativa, digamos, yo lo tiro para arriba y sigue infinitamente para arriba. Porque si yo tomo la ecuación con G positivo, a medida que pasa el tiempo, esto va a ser cada vez más positivo. Entonces como que lo estoy acelerando en contra de la Tierra. No tiene sentido físico, ¿no? Claro, profe, pero usted está hablando con lo que sería vectores, ¿verdad? Sí, con vectores y racionalmente, digamos, razonando los ejercicios. Si yo pongo velocidad final igual a velocidad inicial menos G por T, ahí sé que G la irá disminuyendo la velocidad hasta que llegue a la altura máxima y comienza a caer cuando la velocidad final valga 0, en la primera etapa del tiro vertical. Después que cae de la altura máxima, ya cae en caída libre, ¿no? Ah, porque escalarmente cuando cae algo tiene que ir aumentando la velocidad. Desde el punto de vista del módulo, sí. Si vos lo ves desde el punto de vista negativo, en una caída libre, si yo grafico velocidad en función del tiempo, ¿no? La velocidad inicial vale 0. Y después la caída libre, la velocidad se va volviendo cada vez más negativa a medida que pasa el tiempo, ¿no? Claro, sí, vectorialmente, entonces se lo tomo como negativa siempre a la G. Sí. ¿Y es posible que llegue algún momento en que G sea 0, en el que quede estático en algún punto y ya no sube ni baje de ninguna forma? Bueno, no sé, puede ser que yo he tirado algo de abajo hasta el borde del edificio, no sé, o hasta una ventana. O sea, me refiero si tiro tiro algo de- una pelota núcleo de la Tierra en donde se junta toda la gravedad y queda ahí estático con aceleración de gravedad 0. No sé, estoy planteando un millón de Sí, cosas caso ahora. hipotético, digamos. Caso hipotético. Chango, vamos, no, Mariano, bien mal, culpa tuya. La revive, Ramiro. Si yo tiro algo y queda quieto porque quedó apoyado en algún lado, no sé. Y ahí sigue actuando G, pero está la reacción del suelo, de la normal, y eso evita que se caiga, digamos, o que se desplace. Se ¿no? queda quieto porque está con lag. Ajá. Acá dice Abel, a mí me enseñaron que la G es positiva en caída libre. ¿Ha visto Abel que todo Claro, es no relativo? necesariamente tiene que llegar hasta el centro. Aunque pare en el suelo, ya tiene una normal que equilibra. Correcto, sí. O sea, no sé, todo depende, o sea, acá Abel me dice que le enseño que siempre en caída libre la G es positiva. Depende, porque si yo tomo velocidades, como te dije acá, sí puedo considerar el módulo de la velocidad. Pero si yo considero G positiva en la ecuación de posición y la tomo positiva, todo el término este de un medio G por T cuadrado va a tener valores positivos. Entonces quedaría como que está desde la altura del edificio después de un tiempo T se ha ido más arriba del edificio. En realidad está cayendo, ¿no? ¿Está molestando en la espiral o no? No, ya la apago. Chuy, ya son las 10:05. Bueno, ya después reviso el otro. Si tienen alguna duda todavía, bueno, están de hecho las consultas a la tarde. Si no, me pueden mandar un correo o escribirme en el foro y les contesto por ahí, ¿no? Despídase de manera elegante. Bueno, no hay que hacer tanta despedida porque ya nos vemos seguramente durante el cursado, digamos. Les dejo un saludo grande, que les vaya muy bien mañana. Estén tranquilos. Nos vemos durante el cursado. Muchas gracias, profe. Sí, No, profe, gracias. Perdón, un segundito. Ya les voy a mandar por mensaje, revisen el correo del aula virtual a ver si nos juntamos el jueves o el viernes, dependiendo de cuándo terminemos de corregir, para que publicar las notas y explicarles algunos ejercicios si tienen dudas, ya sea que vayan a recuperar el segundo, o alguno que recupere el primero, o alguno que vayan a los integrales, ¿no? Bueno, estén tranquilos, descansen bien, digamos, como les decía, a veces que le vaya mal en una nota, en un examen de la facultad, no es nada anormal, les puede pasar mucho en el recorrido de la facultad, así que no se desesperen, y si le va mal en el curso de ingreso, igual van a poder cursar y después van a poder recuperar el ingreso y en algún momento
realizarán las materias de primero, ¿no? Así que, bueno, les deseo mucha suerte, que estudien y que nos mantenemos en contacto. Cualquier cosa me escriben por correo, me pueden mandar mensajes vía aula virtual. Recuerden que no me manden el examen por correo porque no se los puedo aceptar, digamos. Sí puedo revisarla en algún momento si tienen dudas, pero no lo podré puntuar, digamos. Profe, ¿el archivo puede ser sí o sí es PDF? No, acepta imágenes de JPEG o JPG, y creo que GIF también. Pueden recibir, sacar foto con el celular y mandar directamente como foto. No es necesario convertirla en PDF. También PNG, solamente cuando lo vi que se podía mandar fotos decía JPG en la anterior prueba. Sí, JPG, creo que está PNG. Decía formatos de imagen. Tengo que ver todos los formatos de imagen que están aceptados. Pero en general, Nos vemos, profe. Dale. Un No, abrazo profe, grande. suerte. Profe, gracias. No, Mariano. Nos vemos. Anda bien, siempre Córdoba, ¿no? No, profe, que Felicitaciones. tenga un No, buen día. profe, muchas gracias. Que tenga buen día. Gracias por todo, profe. Chao, nos mantenemos. No, en profe, que tenga buen día. Gracias, profe. Espero verlo por el cursado. Sí, sí, seguramente nos vamos a ver. Le dejo un saludo, che, que le vaya muy bien. Chao, chicos. Dale. Chao, profe. Ya habla con Pilín. Que le vaya bien. Chao. Habla con Pilina y que te explique. Chao, chao, nos vemos. Después le subo el video.